¿Por qué razón creemos que la Biblia es palabra de Dios? Pues porque lo dijo la Iglesia Católica. Muy bien, ya terminé. Vámonos así. Quisiera decirles que eso fue una broma, pero realmente no fue una broma. ¿Ustedes creen que la Biblia es palabra de Dios porque lo dijo la Iglesia Católica? Esa es la razón por la cual ustedes creen que cada libro de aquí, principalmente del Nuevo Testamento, es palabra de Dios. Tiempo más adelante, otros hermanitos que estuvieron en desacuerdo le quisieron quitar libros a la Biblia, lo cuales lo hicieron y lo dejaron incompleta. Pero la Iglesia, que es fundamento y baluarte de la verdad, es quien precisamente dijo, esto es palabra de Dios y esa es la verdad. Y ya sabemos que por sus frutos lo conoceréis. Y la Iglesia Católica, este es el fruto de la Iglesia Católica, ya que la Iglesia Católica no agregó 7 libros a la Biblia. No, esos libros ya existían. Agregó 27 libros a lo que hoy en día conocemos como Biblia. Dentro de todos los versículos que tiene la Biblia, no existe uno solo que diga que la Biblia es palabra de Dios. No existe, ni tampoco existe que la Biblia es el único fundamento de la verdad, sino que se necesitaba de una autoridad, en este caso de la iglesia, para establecer qué es verdad y qué no es verdad. Porque si cualquier escrito dijera que esto es palabra de Dios, entonces yo creo que muchos deberían andar creyendo, digamos, en el Corán, en lo que es el libro de Moroni y en otros tantos escritos religiosos que dicen que son palabra de Dios. Entonces, ¿por qué se cree que esto es palabra de Dios? ¿Por qué se cree que la Biblia, esto que contiene es palabra de Dios? No es por fe, es porque una autoridad, en este caso la Iglesia Católica, estableció que estos 73 libros son palabra de Dios y son guiados por el Espíritu Santo. Lo que es el Espíritu Santo y la Iglesia dijeron que esto es palabra de Dios y eso es dogma de la Iglesia Católica. Por cierto, les vuelvo a recordar, los 27 libros del Nuevo Testamento los agregó la Iglesia Católica. No estuvo participando ninguna otra iglesia protestante, a excepción de Calvino, que en medio de las cartas de Pablo estaba agregando las cartas de Calvino. Este dato curioso, de hecho, lo encontramos en la Biblia de Whittingham. Este Calvino estaba agregando lo que son cartas a la Biblia, cartas de Calvino. Esa es una de las razones por la cual la Iglesia Católica cerró lo que es el canon, nada más con estos 73 libros, para no permitir que cualquiera le metiera mano a lo que es a la Biblia y quitara lo que es la verdadera palabra de Dios. Por eso la Iglesia Católica, en tiempo en que nació lo que es el protestantismo, tuvo que cerrar el canon, porque si no, personajes como este ejemplo Calvino, que quiso agregar estas cartas dentro de lo que es la Biblia, tuvo que cerrar para que nadie más metiera mano en la Biblia, que no la mutilaran, ya que ejemplo, el mismo Lutero decía que el libro de Santiago era un libro de paja, ya que intervenía con lo que es su nueva doctrina, lo que es la sola escritura, la sola fe, principalmente lo que es la sola fe, lo cual el libro de Santiago le estorbaba. Pero aún así, lo que es el protestantismo hizo lo que quiso con la Biblia y la empezó a mutilar, incluyendo, para una pista muy interesante, el libro de Daniel. El libro de Daniel debería tener 14 capítulos, pero solamente dentro de las Biblias protestantes encontramos que nada más hay 12. ¿Y qué es lo que sucede también en otra de estas pistas importantes? Daniel capítulo 3 debería ser 100 versículos, pero encontramos en las Biblias protestantes que nada más hay 30 versículos. ¿Por qué razón me le quitas 70 versículos? ¿Y por qué en el mismo libro de Daniel, que se supone que es un libro aceptado por el protestantismo, me le quitas los últimos 2 capítulos? ¿Acaso hay algo que no les conviene? Así que si tú crees que la Biblia es palabra de Dios, no es nada más por fe. Es porque una institución, la Iglesia Católica, fundada por nuestro Señor Jesucristo, tuvo la autoridad para decir estos libros son palabra de Dios y por lo tanto todo aquel que crea lo que está diciendo la Iglesia, lo que está diciendo la Biblia, es precisamente porque es guiado por el Espíritu Santo. Sí, es un dogma de la Iglesia Católica, la cual todos los protestantes creen que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Por cierto, el Antiguo Testamento ya estaba.
Lo único que hizo la Iglesia Católica fue agregar los últimos 27 para que tú tuvieras lo que es una plenitud en Cristo. Bendiciones y nos vemos en otro video.